Robert Ebert fue crítico de cine del Chicago Sun-Times. Diría de Burroughs, tras ver la película El almuerzo desnudo: William S. Burroughs es una de las figuras más patéticas de la literatura moderna. Su tristeza se hizo más conmovedora porque se prolongó durante tanto tiempo. Su presencia cadavérica le dio un eco hueco a una escena clave en Drugstore Cowboy, en la que era un ex sacerdote yonki que tiene largas décadas de dolor en los ojos. No parecía actuar, y en un documental reciente sobre su vida, Burroughs parece como un hombre que camina con algo herido por dentro, algo que duele tanto que su espíritu simplemente se apaga. My mind makes noises too much. William Seward Burroughs II, antes de ser escritor, artista, drogadicto o prófugo de la justicia, era el hijo de una familia adinerada de San Luis, Missouri. Su abuelo, quien llevaba el mismo nombre, había inventado la calculadora en 1882 y desde entonces, con la patente de su invento, había provisto a su familia con estabilidad económica. El estilo de vida llevado por su familia y el lujo que acompañó a William Burroughs durante su infancia representó para él, como para muchos otros de su generación, una herencia a la cual era necesario oponerse. Sus primeros años de adolescencia estuvieron acompañados por la presencia de obras de autores como Shakespeare, Coleridge y De Quincey, lecturas que abastecieron su escepticismo ante el mundo y que también inspiraron, en su etapa como escritor, una rebeldía en torno a las formas y a las herencias literarias. Estos supuestos serían los que en 1944, en la Universidad de Columbia, le acercarían de forma irremediable a los anhelos y las inquietudes de personajes como Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Estos personajes, habitantes de un mundo provisto de experimentación, irreverencia y drogas, se volvieron parte fundamental del anhelo de Burroughs por matar a los padres, literarios, biográficos, históricos, y encontrar un cauce a una pulsión de vida, la cual muchas veces se tornó destructiva. Durante estos años, y tras el supuesto asesinato de David Kammerer en manos de Lucien Carr, la vida de Burroughs y del resto de los integrantes de la naciente generación Beat empezó a cobrar un ritmo frenético y accidentado. Sin embargo, al mismo tiempo, y quizá como un gesto de supervivencia, la escritura de Burroughs comenzó a entretejerse con su vida, volviéndose vital, plagando su obra de alusiones autobiográficas, como lo fue en sus primeras novelas, Queer, de 1952, publicada hasta 1985, y Junkie, de 1953. Estas obras, que giraban en torno a temas como las drogas, el deseo y la homosexualidad, marcarían el inicio de la que sería su etapa artística más productiva, y se volvería un espejo desde el cual acompañar la exploración de su sexualidad y la superación del que sería quizá el evento más traumático de su vida, el asesinato accidental de su esposa, Joan Vollmer. Esta etapa, alternada entre la Ciudad de México, París y Tánger, sumió a Burroughs en una grave adicción y lo condujo al clímax de su carrera literaria. En 1959, tras conocer en un hotel de París al pintor y poeta Brion Gysin, Burroughs se sumió en la escritura de Naked Lunch, o El almuerzo desnudo, una novela que, inspirada en la técnica del cut-up utilizada por Gysin, retó los límites de las formas narrativas tradicionales y logró expandir, a partir de mecanismos como el corte, el collage y la apropiación, las posibilidades narrativas de la literatura. Naked Lunch, al igual que Howl, de Ginsberg, y On the Road, de Kerouac, fue el punto fulminante de la búsqueda por una forma propicia para expresar la experiencia fragmentada y el ritmo afiebrado del hombre posmoderno. El trabajo de Burroughs tiende a afectar a las personas como una prueba de Rorschach. Separa a los conservadores culturales de los vanguardistas, a los reaccionarios sociales de los libertarios, o, para usar una de las distinciones favoritas de Burroughs, miembros de la familia Johnson de los miembros de los Sheets. Los Johnson tienen una mentalidad de vive y deja vivir. Ocúpate de tus propios asuntos. Los Sheets, parodia de Smiths, tienen una necesidad incontrolable de juzgar y tener razón en todo. El aspecto melancólico y taciturno de Burroughs se celebra en el largometraje El almuerzo desnudo, o Naked Lunch,
una película de David Cronenberg, en la que Peter Weller ofrece una actuación tan evocadora como deprimente, como un personaje ficticio obviamente destinado a ser tomado como una representación del autor. La película comienza con William Lee, haciendo uno de sus intentos periódicos de funcionar como uno más dentro del mundo en el que vive. Ha dejado las drogas, afirma, y tiene un empleo lucrativo como exterminador de insectos. Pero su esposa es adicta al polvo con el que él elimina los insectos, al igual que Bill, a tal punto que millones de cucarachas le deben la vida. Naked Lunch abre un camino hacia el mundo del adicto, el homosexual, el forajido social. De este territorio despreciado y en gran parte innombrable, Burroughs extrajo una metáfora predominante de control. El almuerzo desnudo trata sobre el control de la conciencia y el comportamiento a través de la adicción, al sexo, al poder, al dinero, a las drogas, incluso el control de uno mismo. Cuando temas de esta naturaleza, que en última instancia tienen que ver con la política, están en el centro de la obra de un escritor, la apreciación suele verse frenada por la timidez de quienes prefieren no pensar en tales cuestiones. La influencia de Burroughs en Cronenberg se extiende mucho más allá del cine de este último, y opera en varios niveles. Como aspirante escritor, Cronenberg estuvo tan influenciado por el trabajo de Burroughs y Vladimir Nabokov que se sintió incapaz de producir un trabajo original como novelista. Para Cronenberg, el consumidor, el trabajo de Burroughs era irresistiblemente atractivo. Para Cronenberg, el aspirante escritor resultó sofocante. El equivalente fílmico de la manipulación de la forma literaria por parte de Burroughs se puede encontrar en las películas experimentales de Anthony Balch, quien hizo varios cortos con Burroughs a principios de la década de 1960 y quien también hizo extensos planes para su propia versión de Naked Lunch en 1964, pero no logró conseguir el financiamiento necesario. Las colaboraciones Balch-Burroughs, que prefiguraron ciertos elementos del movimiento cinematográfico underground de Nueva York, fueron de gran interés para un joven Cronenberg de los años 60. A pesar del atractivo que estas películas, que hablaban de sexo, drogas y rock and roll, tenían para Cronenberg, que vivía en el represivo estado de Ontario, sus dos primeros cortometrajes, Stereo, de 1969, y Crimes of the Future, de 1970, fueron experimentos en el cine. La influencia burroughsiana en estas dos primeras películas notablemente originales no se reflejó en las imágenes, ni rompieron con la forma convencional. Más bien, se hizo eco en las voces en off de las películas y en el mundo que describían esas voces. Tanto Stereo como Crimes of the Future tienen lugar en una especie de futuro que también podría ser el presente y están dominados por historias de control y conspiración. El control de la mente mediante el uso de drogas, la cirugía cerebral y las técnicas telepáticas sofisticadas son fundamentales para Stereo, como lo son para los textos de Burroughs. La conspiración, otro tema clave para Burroughs, abunda en Crímenes del Futuro, en la que extrañas instituciones y grupos renegados que luchan por controlar una sociedad donde la mayoría de la población femenina ha sido víctima de una enfermedad dermatológica mortal provocada por el uso de cosméticos. Las instituciones conspirativas surgen con frecuencia en el cine de Cronenberg, más explícitamente con Consec en Scanners, de 1981, y Spectacular Optical en Videodrome, de 1983. La mayoría de las películas comerciales de Cronenberg presentan instituciones involucradas en actividades avanzadas, encubiertas o misteriosas que impactan de manera impredecible en la vida de los protagonistas. Burroughs se encontró por primera vez con el nombre de Cronenberg en el lanzamiento de Scanners. Encontró intrigante la idea de la secuencia de la cabeza explosiva. La película vuelve al tema principal de Stereo, la telepatía. Gran parte del trabajo de Burroughs gira en torno al poder de la mente para controlar la carne de los demás y afectar el mundo físico de manera dramática, y en torno al poder de la escritura. El lado político de Scanners también encuentra un paralelo en el almuerzo desnudo. Así como las organizaciones de inteligencia o los grupos terroristas de oposición se apropian de los mutantes telepáticos de Cronenberg cuando Darryl Revok y sus discípulos pretenden controlar el planeta, en Naked Lunch, los Senders aparentemente han adquirido estabilidad. Con Dead Ringers, de 1988, los intereses conjuntos de Cronenberg y Burroughs alcanzan su punto máximo.
ya que la película desarrolla la historia de los ginecólogos gemelos idénticos Elliot y Beverly Mantle. Dos cuerpos, dos mentes, un alma. Burroughs habla en El almuerzo desnudo de tejido indiferenciado, que puede convertirse en cualquier tipo de carne. Los órganos sexuales brotan por todas partes. Burroughs y Cronenberg comparten la opinión de que la enfermedad es una forma de vida inteligente, no simplemente algo que debe destruirse antes de que te destruya. Burroughs lo ve como una parte básica de la vida. ¿Qué fue primero? ¿El intestino o la tenia? Que toma muchas formas poco comunes. El interés de Cronenberg, como el de Burroughs, no está solo en el punto de vista de la enfermedad. Shivers le valió a Cronenberg el elogio de rey del horror venéreo, sino en su función como agente de cambio, como factor en el proceso evolutivo. Aunque ambos se criaron en la clase media de América del Norte, Burroughs y Cronenberg no podrían ser más diferentes, y aunque comparten numerosos intereses comunes, siguen existiendo grandes diferencias en su trabajo. Nada del apasionado moralismo y la creencia en una vida después de la muerte de Burroughs aparece en el trabajo de Cronenberg. En el universo de Cronenberg no hay fuerzas externas. El hombre solo crea y recrea el mundo. El holocausto nuclear, en caso de que ocurra, es nuestro fin natural. Y sin embargo, la conexión neurológica vital entre Burroughs y Cronenberg ha dado como resultado algunos de los cines más singulares que han surgido desde los años 70. Hasta cierto punto, la imaginería explícitamente burroughsiana ha sido exorcizada gradualmente del trabajo de Cronenberg. El crítico Mitch Tuchman afirmó en 1984 que sin Burroughs, Cronenberg podría no tener imágenes. A pesar de esta dura evaluación, Cronenberg ya había entrado en una nueva fase en su desarrollo como director, un periodo más interior, melancólico y maduro, menos preocupado por los efectos especiales y totalmente divorciado de su pasado de horror shock. Cronenberg continuó persiguiendo una visión cada vez más personal, que se desarrolló en su versión del almuerzo desnudo. Burroughs siempre ha escrito para la era espacial. Su trabajo se dirige a los lectores que quieran salir de las condiciones actuales del planeta esclavo. Su teoría del lenguaje como virus está estrechamente relacionada con un repudio ambivalente de la conciencia occidental en favor de la mente salvaje. El proyecto básico de Burroughs es psicoanalítico. Desechar las huellas, las ideas recibidas, los residuos de las heridas psíquicas, todas las formas de falsa conciencia, dado que describe la liberación como un estado de tranquilidad y silencio mineral, en lugar de un éxtasis religioso sexual. Este objetivo parece cercano a la ambición del sobrevalorado Freud de reemplazar la infelicidad neurótica con la infelicidad ordinaria. Habiendo estudiado ciencias en la universidad, Cronenberg en un momento consideró seguir una carrera en bioquímica. Su interés en los esfuerzos científicos es profundo y de ninguna manera heredado de Burroughs. Sus diversas encarnaciones de científicos como carismáticos, excéntricos y, en el peor de los casos, moralmente equivocados en sus sinceros esfuerzos por cortocircuitar, ayudar o mejorar el cuerpo y el proceso evolutivo están teñidos con más de un poco de Burroughs. Como dice Schaffer en El almuerzo desnudo, el cuerpo humano es escandalosamente ineficiente. En lugar de una boca y un ano para salir del orden, ¿por qué no tener un agujero para todo uso para comer y eliminar? Podríamos sellar la nariz y la boca, llenar el estómago, hacer un orificio de aire directo a los pulmones donde debería haber estado en primer lugar. El cuerpo es el sitio donde Cronenberg y Burroughs se superponen más perfectamente en concepto e imagen. Ambos son muy conscientes del cuerpo. Ambos están fascinados con el potencial de transformación y revolución independiente de la carne. Ambos manifiestan un disgusto puritano por la carne, aunque al menos uno de ellos podría negarlo. Ambos profundizan en el sexo, la violencia, el virus y la enfermedad, y cada uno se ha centrado fácilmente en los aspectos amenazantes o repulsivos, más que en los redentores, de la revolución física, con un sentido del humor muy afortunado. La fascinación de Burroughs por la mutación, los híbridos, la regeneración y, en menor grado, la reencarnación encuentra una sorprendente vida después de la muerte en las películas comerciales de Cronenberg. De vuelta al almuerzo desnudo. El personaje es un escritor sin éxito, que recurrió a la pornografía para mantenerse y, por supuesto,
Burroughs hizo gran parte de su aclamada obra trabajando en este género. Sus días, cuando no los gasta en trabajos esporádicos o experimentos con polvo de insecto y otras sustancias, los dedica a sesiones sin objeto de charla cínica, pronunciadas en monosílabos superficiales. Durante una de esas noches, él y su esposa realizan su célebre truco de fiesta de William Tell, durante el cual él le dispara cosas de la cabeza con una pistola. Esa noche es un mal tirador, y la bala le da de lleno en la frente. Tal tragedia realmente ocurrió. Burroughs le disparó accidentalmente a su esposa, aunque aparentemente no interpretó su muerte como una advertencia de que tal vez debería reducir el viejo polvo para insectos. En la película, su muerte abre los pozos bostezantes de la paranoia y la esquizofrenia para el autor, quien empieza a alucinar que su esposa aún está delante de él, que cree que está siendo investigado por Interzone, y cuyas máquinas de escribir se convierten en grandes bichos que se comunican a través de sus esfínteres pulsantes. La cultura ha absorbido muchas de las ideas de Burroughs tan a fondo que su fuente ahora está oscurecida. Una visión conspirativa del gobierno no se originó con Burroughs, pero fue el primer novelista estadounidense en hacer de la paranoia justificada un tema literario importante. La idea de fuerzas siniestras que controlan el mundo de las apariencias es un lugar común en la América posterior al Watergate, posterior a Irán, pero se consideró extraña e indecorosa cuando Burroughs habló de ello. El almuerzo desnudo y los libros sucesivos, extraídos de las 1001 páginas que Burroughs produjo mientras entraba y salía de la adicción a la heroína en la década de 1950. Nova Express, The Soft Machine, The Ticket That Exploded y recientemente exhumado Interzone, componen de antemano de la teoría posmoderna, los primeros textos literarios verdaderamente posmodernos, eliminando la armadura y la sintaxis clásica. Estos libros abrazan lo fragmentario, lo incompleto, lo deconstructivo. La compulsión de Cronenberg es mostrar lo que no se puede mostrar, decir lo que no se puede decir. E incluso su Dead Zone de 1983, relativamente moderado y convencional, está lleno de imágenes que no se borran fácilmente de la mente. Su capacidad para imaginar y crear lo imposible de maneras realmente impactantes, sin compromisos, una hazaña notable, dadas las demandas comerciales que forman gran parte del cine. Cronenberg no es un cinéfilo. No hay influencias cinematográficas directas en su trabajo. Sus mayores influencias son literarias, y Burroughs, quizás la más fuerte. Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla, Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar, la meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último, te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.